Muy bien, ya usted entonces ha visto un primer ejercicio. Recuerde que este curso lo que busca es que usted tenga los conceptos básicos muy claros. Recordemos que es un vector. Es un conjunto de datos en donde cada dato tiene una posición específica, como en la fila del banco. Exactamente. Usted tiene allí una serie de personas que están haciendo fila en un banco y resulta que cada persona ocupa un puesto, como cuando usted está haciendo la fila para entrar al cine, como cuando usted está haciendo una fila para comprar un tiquete para viajar en bus. Exactamente lo mismo. Cada persona ocupa un puesto específico. Eso es un vector. Ahora bien, en la medida en que la dinámica del mundo real vaya moviendo los datos, pues las posiciones no se mueven, pero los datos sí se pueden mover. Para ello veamos entonces un segundo ejemplo de lo que es un vector. Tenga en cuenta que en cada posición, en cada casillita del vector, usted podrá guardar un datico, pero además esa casillita tendrá una posición específica. Veamos entonces. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Su enunciado, que constituye su objetivo, es construir un programa que permita cargar un vector de 5 enteros y determinar cuántos números almacenados en el vector son mayores a 20. Para ello, entonces, destaquemos las palabras que consideramos importantes aclarar. Ya sabemos qué es cargar un vector, pero aún así, vamos a aclararlo de nuevo, ya sabemos que es un vector de 5 enteros, ¿sí? ¿Qué significa determinar en los términos de la programación? ¿Sí? Y vamos a especificar cuáles son los valores mayores a 20. Entonces, eso forma parte de nuestro análisis semántico. Vamos a decir que es cargar un vector, es leer, en este caso, datos, ¿sí? Que digita el usuario y almacenar cada dato en cada una de las casillas del vector. Ahora veamos qué significan 5 enteros. 5 enteros significa 5 valores que no tienen punto decimal y que no tienen, por lo tanto, decimales. ¿Qué significa determinar en los términos de la programación? Significa decir si una condición se cumple o no. En este caso nos está preguntando cuántos números. Entonces, determinar significa escribir la cantidad de números que son mayores que 20. Bien, eso es lo que significa en este caso determinar. Y por último, que sean mayores que 20, pues significa que son valores mayores o iguales a 21. De ahí en adelante son los valores mayores que 20. Ahora veamos el análisis EPS. El análisis EPS entonces va a tener una entrada muy clara. El mismo enunciado lo dice. Construir un programa que permita cargar un vector de 5 enteros. Entonces, primero que vamos a hacer es leer un vector de 5 enteros, es decir, leer 5 enteros y cada número guardarlo en cada casillita del vector. Por lo tanto, eso lo escribimos diciéndole leer un vector de 5 enteros, de manera resumida. Así lo entendemos. ¿Okay? Así lo entenderá el computador. Ahora viene el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a preguntar es, como ya tenemos los datos almacenados, vamos a ver cuántos números almacenados en el vector son mayores que 20. Para ello, entonces, vamos a utilizar una variable que vamos a llamar contador y que va a empezar en 0. Bien. Entonces, vamos a decirle aquí que para i, que es una variable que vamos a utilizar como índice, que va a ir desde la primera casilla hasta la quinta casilla, de 1 en 1, y vamos a preguntar si lo que hay en el vector, en la posición i, es mayor que 20,
Entonces, ¿eso qué significa? Significa que ahí encontramos un valor mayor que 20, que cumple con esa condición. Por lo tanto, ahí el contador es igual a lo que tenga el contador más 1, porque acabamos de encontrar 1. Y eso es todo lo que haremos nosotros. Aquí finalizamos este sí y aquí finalizamos este para. Bien, terminado esto, entonces, ¿qué tenemos? Muy sencillo, lo que vamos a hacer es la salida, que es escribir en pantalla el contador, lo que almacene la variable contador. Miren lo sencillo que es, ¿sí ven? Muy fácil, muy simple, muy sencillo. Vamos entonces a la prueba en frío o prueba de escritorio, en donde necesitamos un espacio para la memoria y otro espacio para la pantalla. Bien, en este caso, pues de nuevo vamos a utilizar un vector, por lo tanto, el vector lo vamos a denotar así, un vector que tiene primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición y quinta posición. Cada una es como una casillita. Bien. Y adicional a eso, vamos a necesitar por acá una variable que se va a llamar i. Y esta variable es la que nos va a servir para recorrer el vector. Entonces, en el análisis GPS dice la entrada leer el vector de 5 posiciones. Lo hacemos tal como lo hicimos anteriormente. Especifiquémoslo aquí para que quede pues mucho más claro. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decirle que para i, que empieza desde la primera posición hasta la quinta posición con un paso de 1, o sea que vaya de 1 en 1, lea un entero y guárdelo en el vector en la posición i. De esta manera, si vale 1, quedará guardado en la posición 1, en la casilla 1 del vector. Si vale 2, quedará guardado en la casilla 2 del vector, y así sucesivamente hasta cuando i valga 5, quedará guardado en la casilla 5 del vector. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Dice aquí, i comienza en 1, de acuerdo al paso 1. Entonces le dice, lea un entero y guárdelo en b sub i. Supongamos que se va a leer el número 16. Bien, entonces como este número 16 acaba de entrar y dice que guárdelo en b sub i, lo va a guardar aquí en b sub 1. Entonces ese 16 queda aquí. Luego dice con un paso 1, por lo tanto, y queda valiendo 2. Entonces, a leer un valor, en este momento, supongamos que lee el 28. Entonces dice, guárdelo en b sub i. Como i vale 2, entonces lo va a guardar en la posición 2 del vector. Aquí queda guardado. Con un paso 1 significa que i queda valiendo 3. A continuación, ¿qué va a hacer? Va a leer un número, supongamos que lee el 20, y le dice guárdelo en el vector en la posición i. Como i vale 3, entonces lo va a guardar en la posición 3, o sea, aquí queda el 20. Paso 1 significa que i queda valiendo 4. Entonces, supongamos que lee el número 30. El número 30 y guarda el vector en la posición i. Como i vale 4, entonces lo va a guardar en la posición 4 del vector. Aquí queda el 30. ¿Bien? Paso 1 significa i vale 5. Entonces, como i vale 5, a continuación va a leer un vector, un número. Como i vale 5, entonces a continuación va a leer un número, supongamos que lee el número 27 y lo guarda en la posición 5 del vector. Entonces ese 27 queda guardado aquí. Ahora vamos al paso 2. El paso 2 dice que utiliza una variable que se llama contador, que va a empezar en 0. Así se llama esa variable y va a empezar en 0. Y de nuevo dice que i va a ir desde 1 hasta 5. Entonces i comienza en 1 y esta vez va a preguntar si b sub i es mayor que 20, o sea, b sub 1, o sea, 16 es mayor que 20, eso es falso. Entonces, fin del sí, fin del para e incrementa i en 1. Ahora pregunta de nuevo, b sub i es mayor que 20, o sea, b sub 2 es mayor que 20, se refiere a 28, 28 es mayor que 20, verdadero. Entonces, dice allá, haga contador igual a contador más 1. Entonces, este 0 más 1 nos daría 1. Fin del sí, fin del para, vuelve, incrementa i, porque ahí hay un paso de 1. Pregunta si b sub i es mayor que 20, o sea, si b sub 3 es mayor que 20. Veamos, b sub 3 es 20, 20 mayor que 20 es falso,
Entonces, fin del si, fin del para. Paso 1 significa que i incrementa en 1. Pregunta si b sub i es mayor que 20, o sea, si b sub 4. B sub 4 es 30. 30 es mayor que 20, eso es verdadero, entonces contador es igual a lo que tiene contador, que es 1, más 1 nos daría 2. ¿Correcto? Fin del si, fin del para. Paso 1, igual a i más 1, entonces paso 1 significa que se incrementa i en 1 y queda valiendo 5. Pregunta, b sub i es mayor que 20, entonces b sub 5, que en este momento vale 27, es mayor que 20, es verdadero, entonces contador igual a contador más 1. Lo que tiene contador, que es 2 más 1, nos daría 3, y fin del si, fin del para, y ahí termina porque llegó al último valor que iba a tener i. Entonces, todo lo que va a hacer ahorita es escribir en pantalla, según el paso número 4, va a escribir en pantalla el valor de el contador, que es 3. Veamos entonces ahorita qué hay aquí. Aquí tenemos 5 valores que se leyeron, el número 16, el 28, el 20, el 30 y el 27. Y esos valores tienen una característica. ¿Cuántos de ellos son mayores que 20? El 28 es mayor que 20, el 30 es mayor que 20 y el 27 es mayor que 20. 3 de ellos son mayores que 20 y efectivamente ese es el número que vemos aquí escrito, porque ahí se contaron cuántos valores eran mayores que 20 de los valores almacenados en el vector que digitó el usuario. ¿Se cumplió con el objetivo? Efectivamente se cumplió con el objetivo.